Este webinar, como todos, está grabado y por lo tanto se podrá visualizar posteriormente para aquellas personas que no puedan verlo ahora en directo o para aquellas que quieran ampliar o que lo puedan ver en otro momento, etcétera. Deciros que el anterior que hemos hecho en este curso era sobre altas capacidades, que ya se puede visualizar tanto en la web de COPOE como en la de la UOC, que de 3 años anteriores también tenemos 9 webinars que a su vez también están todos grabados, por tanto son temas interesantes que cualquiera los puede ver. Y por centrarnos en el de hoy, seguiremos la misma dinámica, es decir, el moderador, Luis Briz, presentará a las dos ponentes, les hará varias preguntas, intervendrán y al final del webinar todo el mundo podrá intervenir. Entonces, antes de dar la palabra a mi compañera Rosa María, quiero presentar al moderador de hoy, Luis Briz, a pesar de que veréis que es muy joven, es graduado en psicología, ya ha trabajado en un centro de adultos como orientador, ha trabajado en un centro de formación profesional también como orientador. En este momento está en un centro integrado que abarca desde educación infantil, primaria y secundaria. Y va a ser muy interesante porque ya veréis que lo han preparado muy a fondo los tres. Entonces, si te parece, Rosa, te doy la palabra ahora y comentas tú también tu Gracias, Juan parte. Antonio. Gracias. Como siempre es un placer compartir ese espacio con vosotros, con la COPOE y en la colaboración que ya hace años que llevamos a término. Es un espacio además que nos permite también, como muy bien señalaba Juan Antonio hace un rato, el poder ver cómo desde diferentes comunidades se abordan también diferentes temáticas. Y en ese sentido no me quiero extender más y dar la palabra al moderador. Sí que antes anunciar que para el mes de abril, haremos el tercer seminario de este ciclo de webinars que irá sobre la personalización del aprendizaje. Y en todo caso ya se publicitará más adelante con toda la información sobre el mismo. Muy En bien. todo caso, Luis, si Bueno, pues quieres, pues podéis sí empezar que ya. le damos la palabra a Luis y a las dos ponentes y que sepa todo el mundo que al final del webinar que podéis intervenir, hacer preguntas por el chat o por la fórmula que queráis. Un Muy saludo a bien. todos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio y Rosa. Os damos la bienvenida a esta webinar sobre orientación profesional, tanto a todos los asistentes que nos estáis viendo en directo, como a las personas que siguen el webinar en el futuro, ya que esta sesión, pues como ha dicho Juan Antonio, va a quedar grabada y registrada. También me gustaría agradecer a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, al COPOE y a la Universidad Oberta de Cataluña la posibilidad de poder moderar y participar en esta webinar. Como ha señalado ya Juan Antonio, yo soy Luis Briz, actualmente soy orientador en un centro integrado en una localidad cercana a la ciudad de Zaragoza. También estos últimos años he podido trabajar como orientador en la etapa de adultos y la etapa de FP, lo que me ha permitido, pues, de alguna manera ampliar mi visión o perspectiva sobre esta temática de la orientación profesional. Es una temática muy amplia. Debido a la amplitud que abarca esta temática, pues en esta webinar concretamente nos vamos a centrar más en el ámbito educativo escolar, es decir, en el planteamiento de la orientación profesional en las diferentes etapas del sistema educativo. Como ya sabemos todos, la orientación profesional es un tema clave y esencial en la formación de los alumnos y alumnas, ya que, bueno, pues su objetivo o misión principal es ayudarles a descubrir y encaminar su futuro profesional, teniendo en cuenta sus aptitudes, capacidades e intereses. Y además, esta labor supone un gran reto, porque si tenemos en cuenta la gran cantidad de itinerarios formativos y laborales que se presentan en la sociedad actual, pues es, pues como decía, un gran reto, ¿no? Hablamos de más de 2.000 títulos universitarios, 170 títulos de FP, gran variedad de certificados de profesionalidad y cursos de especialización, además de todos los empleos que hay presentes en el mercado laboral y bueno, pues que es un mercado laboral que está en constante evolución y transformación, ¿no? Para abordar esta temática tenemos el placer de contar con dos expertas, que son María Teresa Castilla y María Teresa Martí. María Teresa Castilla es doctora en psicopedagogía, profesora titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, impartiendo docencia en el grado de Pedagogía y en el máster de Psicopedagogía, Orientación Profesional y Empleabilidad.
También es directora del Grupo de Investigación, Formación, Orientación, Empleabilidad, Emprendimiento, Inclusión e Innovación y responsable de la sección de Orientación Profesional y Empleabilidad del Servicio de Orientación Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación. Por otra parte, María Teresa Martí es psicóloga educativa y sanitaria, ha sido orientadora educativa durante 10 años en un centro educativo de la ciudad de Lleida, actualmente es asesora psicoeducativa en el equipo de asesoramiento psicopedagógico número 1 de Lleida, atendiendo a diversos centros de la ciudad y además compagina esta profesión con la de profesora en la Universidad de Lleida y como colaboradora en la Universidad Oberta de Cataluña. El formato de esta webinar es similar, como ya ha comentado Juan Antonio, a otras realizadas anteriormente. Se plantearán diferentes cuestiones clave a las ponentes y al final de la sesión habrá un espacio de tiempo para que podáis formular preguntas, ¿vale? A través del chat. Como había muchas cuestiones que nos parecían interesantes y significativas tratar, bueno, con el objetivo de ser más eficientes en las intervenciones, hemos estructurado la sesión en 4 bloques, ¿vale? Un primer bloque donde abordaremos el diagnóstico de la orientación profesional en los centros educativos, abordando las diferentes carencias, necesidades o dificultades que pueden presentar tanto el alumnado con las familias como el centro educativo. Un segundo bloque donde abordaremos de forma más concreta las propuestas e ideas de buenas prácticas para el planteamiento de la orientación profesional en los centros educativos. Un tercero más referido al conocimiento del mundo laboral, abordando cuestiones como las tendencias del mercado laboral en los próximos años o cómo acercar al alumnado a la realidad del mercado laboral. Y en un cuarto, el tema de la orientación profesional con perspectiva de género, abordando de diversas actuaciones e iniciativas que podemos llevar a cabo desde los centros educativos para acercar a los alumnos y alumnas a profesiones típicamente masculinas o femeninas. Bueno, sin más dilación, pasamos a tratar cada una de las cuestiones propuestas. Maite, María Teresa, os planteo la primera cuestión, ¿vale? Que es en relación con el diagnóstico del estado actual de la orientación profesional en los centros educativos. Más concretamente, ¿con qué carencias, necesidades y dificultades nos encontramos en relación a la orientación profesional con el alumnado, las familias y el centro educativo? Si os parece, podemos empezar por Maite y luego damos paso a María Teresa. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar de este tema, porque además es un tema como muy candente. A mí me gustaría abrir el tema hablando de que la orientación, y probablemente aquellos orientadores que estéis conectados estaréis de acuerdo conmigo, la orientación muchas veces es reactiva, es decir, no es preventiva ni proactiva, ¿no? Esta palabra que ahora mismo también está tanto de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por a veces una falta de recursos o a veces de hacer cosas muy bien hechas, muy bien, pero tantas y parcheando y apagando fuegos, muchas veces no se nota el trabajo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Responder delante de necesidades, sin hacer una prevención adecuada. En esto no sé si estaréis de acuerdo, pero supongo que es una de las grandes quejas de los orientadores. También me gustaría conectar esto con otra queja bastante común, que es la falta de implicación de la comunidad educativa. Y no es porque en los centros no quieran ayudar en la orientación, sino porque a veces se nos deja ese espacio orientador en el cual los docentes no tienen nada que ver. No es su espacio, no es didáctica, no son contenidos, es otro mundo y entonces nosotros estamos muchas veces luchando solos y solas ante el peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que se hacen muchísimas cosas, se hacen muy bien, se hacen muchas veces, se hace muchísimo trabajo, pero falta compartir y falta, y lo voy a decir así de claro, falta copiar, falta escuchar y falta mucho más trabajo en red, ya no solo a nivel institucional, sino a nivel de escuelas, a nivel de institutos, a nivel de centros, porque a veces hay cosas que estamos haciendo muy bien en un centro, pero resulta que en el centro de al lado les sería muy bien o incluso en el centro de al lado están haciendo algo de lo cual nosotros nos podemos aprovechar. Con lo cual, la orientación ahora mismo necesita esto, el trabajo en equipo, que ya sé que es un tema muy manido, pero es que lo necesita la implicación de la comunidad educativa y necesita empezar a ser proactiva, más que reactiva. No sé, Teresa, si estás de acuerdo con este planteamiento. A ver, pues bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Antes de nada, quería también agradecer a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, a COPOE y a la UOC
pues esta oportunidad de poder participar en este webinar y bueno, pues felicitaros por el trabajo que venís desarrollando en la organización de los webinares y encantada, como ha comentado Maite, pues de participar con Luis y contigo, Maite. Bueno, pues en este conversatorio que vamos a realizar pues sobre la orientación profesional. Y claro, Maite, pues acabas y acabáis, porque también Luis lo ha introducido en lo que supone este primer bloque de carencias, de necesidades y dificultades. Y sí, la verdad es que comparto contigo, Maite, lo que estás comentando. En realidad, el hecho de que haya, o sea, de que desde los departamentos de orientación se encuentre, y digo se encuentre porque fijaos, nosotros desde el acercamiento que tenemos con los profesionales de la orientación en los departamentos y después con el alumnado, con la comunidad académica y luego el alumnado que llega a la universidad. Pues sí que detectamos incluso, vamos, ya lo traslado también un poco a ese análisis que hacemos a veces con el alumnado, bueno, pues analizando su propia experiencia como alumnado en secundaria, en bachillerato, en fin, y ese análisis que hacen una vez ya transcurrida esa etapa de esa propia orientación profesional. Y en palabras del mismo alumnado, aluden precisamente a, a detectar carencias en lo que es las actuaciones desde los departamentos de orientación relacionadas directamente con la orientación profesional. Claro, sí muchas, y eso pues lo conocemos y lo sabemos aquí, pues bueno, pues orientadores y orientadoras que estáis participando en el webinar, pues el ingente trabajo que se realiza desde los departamentos y bueno, y la atención, la dificultad que hay para atender todas las circunstancias que se presentan y quizá una mayor inclinación hacia lo que pueden ser otras detecciones que se hacen de ámbito educativo o de ámbito de múltiples circunstancias que se presentan en los centros, pero cuando se alude a la orientación profesional, pues a veces las intervenciones y las actuaciones son más reducidas, son más limitadas. Y siendo así, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, el reto, el hándicap, el objetivo que siempre tenemos desde los centros y desde los profesionales es precisamente ampliar esas actuaciones y esas herramientas, esas propuestas metodológicas que se puedan hacer desde los departamentos con iniciativas vinculadas con la orientación profesional. Ciertamente, pienso también que, aunque se va a abordar un poquito más adelante, esa detección de esa necesidad de orientar profesionalmente, de orientar vocacionalmente, porque muchas veces en niveles más pequeños del nivel educativo, pues no es tanto esa orientación profesional, pero fijaos, yo pienso que sí, esa orientación profesional también se potencia mucho y se activa con la vinculación, con la implicación, vamos a decirlo así, también del profesorado, no solamente de los profesionales de la orientación, sino del profesorado que apoya iniciativas. De hecho, ahora estamos en fecha de mucha salida de convocatorias, de proyectos, de diseño de materiales, de incluso de propuestas de orientación bueno, pues que hay convocatorias abiertas para presentar iniciativas muy interesantes. Y creo que ahí hace falta, has aludido tú al trabajo en red, pero un trabajo en red en el que los profesionales de la orientación no se encuentren en solitario, sino que también dispongan de ese apoyo y de ese compromiso por parte también del profesorado y, ya que habéis tocado también aquí ese punto, por parte de la familia y de la comunidad educativa. En fin, no quiero alargarme aquí mucho más porque, bueno, lo podemos abordar un poquito más adelante, pero sí apostar precisamente por ese reto porque en realidad cuando equilibramos, cuando intentamos, es muy difícil establecer el equilibrio entre esa orientación académica, profesional y vocacional en los centros, es dificilísimo establecer un equilibrio y siempre hay un predominio de unas más que otras, ¿no? Pero creo que el protagonismo que debe tener la orientación profesional en los centros, y ojo, que esto es lanzando una felicitación y una consideración hacia todo lo que se hace por parte de los profesionales de la orientación, pero
Sí es muy interesante la revalorización que estamos viendo, que se le está dando también a la orientación profesional, articulada en muy diversos, lo vamos a ver un poquito más adelante, o al menos lo comentaré más adelante, en diversas iniciativas. O sea que, no sé, quizá incluso porque la idea que a veces también se tiene de la orientación profesional puede estar un poco diluida en iniciativas distintas. Y ahora mismo la sociedad, el mercado laboral pide otras cosas, necesita, y el alumnado necesita otras demandas, otras acciones para que esté más acorde con lo que se van a encontrar. Y ya no es que se lo encuentren fuera, sino que hace falta que eso mismo lo vivan también dentro de los centros, desde los propios centros, sea del nivel educativo que sea. ¿Vale? No sé si lo dejamos ahí, seguimos y Sí, seguimos yo quería, en relación a este bloque, ¿vale? Yo quería preguntaros, plantearos la cuestión de cuándo deberíamos empezar con la orientación académica y profesional. Quiero decir, porque claro, hay momentos puntuales, en momentos de críticos, entre comillas, ¿no? Como es cuarto de eso, segundo bachillerato. ¿Cuándo consideráis vosotras que debemos empezar a orientar a la orientación profesional, ¿no? Porque se habla incluso desde infantil, de primaria. ¿Qué opináis sobre este tema? Pues mira, me gusta mucho que saques este tema porque muchas veces pongo de ejemplo que por qué no contamos a veces con las familias en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato cuando estamos llegando a las mamás y a los papás en infantil a explicar sus profesiones, ¿no? ¿Os suena, no? Esta actividad, sobre todo a los que tenéis hijos. Entonces, yo creo que la orientación muchas veces, como lo hacemos de manera reactiva, solemos dedicar todo el protagonismo en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, en estos momentos. Ahora mucho más, afortunadamente, en los ciclos formativos, ¿no? Porque se están haciendo incluso asignaturas o módulos que están relacionados totalmente con la orientación vocacional y profesional. Pero claro, deberíamos empezar en primaria, porque a veces nos quejamos en cuarto de la ESO. Voy a hablar mucho de quejas, pero por supuesto lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo hacia los profesionales, que yo soy una de ellas, de hecho. Entonces, todas estas quejas que tenemos de los alumnos en cuarto de la ESO, de que no saben tomar decisiones, o es que están tomando decisiones que no han valorado las consecuencias, o es que esto está relacionado también con uno de los bloques que trataremos, o es que el tema de la perspectiva de género, es que están escogiendo profesiones pues muy con los estereotipos. Bueno, pero es que esto llegamos tarde, es que teníamos que haberlo trabajado antes. Claro, entonces nos encontramos en cuarto de la ESO con chavales majísimos, pero que no saben tomar decisiones, pero es que no hemos trabajado la toma de decisiones antes. O a veces nos encontramos en secundaria que tendrían que ser súper autónomos, pero claro, es que esta parte de autonomía en primaria también la tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que salir de esta tendencia de culpar al anterior, ¿no? Un poco, que es esto de los de bachillerato. Culpamos a la ESO culpamos a primaria, y entonces el orientador yo creo que aquí es donde puede hacer un trabajo esencial, que es en acompañar al alumnado desde la primaria a la secundaria y sobre todo en la época de las transiciones. Lo cual no quiere decir, Luis, que claro, no tenga que tener protagonismo muy absoluto un proyecto de orientación en cuarto de la ESO o en segundo de bachillerato o en segundo de ciclos formativos. Pero si hemos ido trabajando antes y esto lo consideramos un acompañamiento a lo largo de la escolarización y a lo largo de la vida también, como el conocimiento se considera ahora, pues nos será mucho más fácil trabajar. También esto entraría con lo que decía Teresa antes, que estoy muy de acuerdo. Claro, a veces falta el acompañamiento en los centros educativos por parte de gente que no sea el orientador, porque claro, nos dejan esa parcelita y ale, espabilate con lo que tienes. Entonces, claro, el tema de que la orientación sea parte de un proyecto educativo de centro e incluso de los objetivos del mismo centro, es algo que tendríamos que tener claro todos y acompañarles primero de la manita, pero luego poder ir soltándoles a medida que vayan adquiriendo autonomía ellos, ¿no? Muchas veces es eso, que tenemos muchas quejas por algo que igual deberíamos habernos arromangado un poquito antes, ¿no? No sé cómo lo ves, Teresa, tú esto. Pues pensando en que precisamente el proceso de la orientación es un proceso, es una trayectoria y es un itinerario a lo largo de toda la vida, y atendiendo a la pregunta que ha lanzado Luis, ¿desde qué niveles? Que incluso algunos dicen que desde infantil, pues yo pienso que también desde infantil. Pero fijaros, porque lo enlazo, claro, es decir, orientación profesional en educación infantil. Sí, por el hecho de interpretar esa orientación profesional como ese proceso de acompañamiento. Tú has aludido ya al tema de las transiciones, que lo íbamos a comentar, es clave.
dentro de un proceso de toma de decisiones, que en los procesos de transición de distintos niveles educativos el alumnado pueda tener esa capacidad de tomar decisión, de tener los elementos y los indicadores y los, no sé, recursos para poder facilitarle este proceso de toma de decisiones. Y lo comentaba en infantil, claro, tú decías la típica actividad de conocer las profesiones, pero enganchándolo también con otra actividad bueno, pues que se hace en muchísimos centros y que cada vez, bueno, pues se potencia más. Y voy a introducir aquí un término que igual a lo mejor alguien que lo escuche pues dice, uy, ya los proyectos de emprendimiento, ¿no? Antes cuando ha hecho la presentación, pues bueno, pues conocemos experiencias interesantísimas de proyectos que desde infantil, yo ahora mismo estoy participando, ya me acaban de invitar a un compañero de SAFA de Murcia para participar como jurado y vengo ya participando en muchas ediciones en una actividad que son el diseño de proyectos desde infantil hasta primaria y secundaria. Entonces, esa mentalización, claro, lo de infantil, y fijaros, incorporando a la familia, porque en el diseño de esos proyectos de emprendimiento interviene la familia, ya ellos van teniendo ideas sobre temas de sostenibilidad, sobre temas de medio ambiente, sobre temas de recursos, personas mayores, en fin, ese ir viendo, ir detectando esos retos o esas posibles situaciones complejas que pueden encontrarse en la sociedad, ya empiezan a analizarlas desde pequeños, ¿no? Conocer las profesiones, ir viendo un poco qué capacidades tienen ellos, cómo las pueden desarrollar, ya después pasan a primaria, pasan a secundaria, van pasando a bachillerato, o sea, van madurando en eso que ellos han ido viendo y bueno, y es clave. Con lo cual, yo sí, respondiendo a la cuestión, pienso que desde infantil, precisamente porque se participa también en estos proyectos de iniciativa emprendedora, ya van conociendo realidades, van conociendo situaciones laborales y sociales y culturales incluso interesantes y van madurando en esas competencias que luego les van a facilitar la adaptabilidad a situaciones complejas, que quizás sea un poco lo que intentamos también cuando estamos orientando profesionalmente al alumnado, ¿no? Detectar esos retos en los que ellos en un futuro pues tienen que ir implementando su formación para en un futuro encontrar su espacio en donde ellos vean que están mejor preparados y que puedan incorporarse también profesionalmente. Aquí, Tere, bueno, me ha encantado esto que has dicho. De hecho, desde infantil estos proyectos deben de ser súper interesantes. Aquí también hay algún ejemplo parecido que se está haciendo. Y realmente a mí me gustaría conectarlo también, ya que hablábamos de los docentes, con el tema de acercarles a profesiones y acercarles un poquito a la realidad laboral desde entrada, ¿no? Desde que son Ujú. pequeños. Porque a veces nos encontramos cuarto de la ESO, un chico que dice, bueno, supongo que esto los orientadores lo habéis visto, ¿no? Que dice, no, es que quiero hacer cocina y tal, y al año siguiente lo ves en bachillerato, cuando realmente no era la orientación que había elegido. ¿Y por qué lo ves en bachillerato? Porque el formato es cómodo, el formato es muy parecido a la ESO, hacen las mismas asignaturas, con contenidos distintos de acuerdo y con profundidad distinta. Pero es que ¿en qué momento se ha acercado a la cocina este alumno a lo largo de su escolarización? Y digo la cocina como puedo decir la mecánica, como puedo decir la confección y la moda, como puedo decir el diseño digital. Cuesta mucho que las asignaturas y los docentes nos acompañen en ello. Y aquí sí que tendríamos que hablar de qué modo también introducir estos proyectos mediante contenidos que también puedan darse en el aula, ¿no? Para acercarles más a la realidad laboral desde los contenidos. Era simplemente este apunte, ¿eh? Porque me ha parecido muy Mm. interesante lo que comentabas. Muy bien, pues bueno, yo creo que habéis hecho una radiografía bastante precisa de lo que son las necesidades que tenemos en relación a la orientación académica y profesional. Si os parece, pasamos al segundo bloque de propuestas e ideas de buenas prácticas, ¿vale? Que podemos plantear en los centros educativos. Os pregunto, ¿vale? María Teresa y Maite, ¿cómo planteamos, o mejor dicho, cómo deberíamos llevar a cabo la orientación académica y profesional en los centros educativos? María Teresa. Vale, pues a ver. Por ejemplo, nos podemos centrar más en el tema, en aspectos organizativos, ¿vale? Porque ahí yo creo que es fundamental que haya una planificación previa a través del plan de orientación y acción profesional o del plan de orientación y acción tutorial. Si Claro. quieres comentar un poco más este aspecto.
Sí, ahí es precisamente que iba a citarlo, casi que estaba a puntito de comentarlo en el punto anterior, Muy el bien. POAR, ¿no? El Plan de Orientación Académica y Profesional o tutorial. A ver, hay cada centro, vamos, nosotros cuando pasamos por centro y aquí como estamos de 3 comunidades autónomas, pues también igual la denominación puede variar, pero en realidad lo que es el plan de acción tutorial o el plan de orientación académica y profesional, creo que es una pieza clave. Es decir, que haya una planificación de actividades y en torno a esas actividades, fijaros que apuntas también a lo de buenas prácticas. Claro, el aludir a buenas prácticas también es algo complejo porque de hecho es difícil conceptualizar qué entendemos por una buena práctica y precisamente por lo que comentabas, Maite, antes, muchas veces el profesorado no comunica o no visibiliza lo que hace y hay muy buenas prácticas que se realizan por profesorado, por profesionales de la orientación, en fin, en el contexto educativo, pero al no visibilizarlas, pues claro, el qué entendamos por esa buena práctica, ¿no? Y siempre se intenta, o no sé, a veces tildar o definir o catalogar, bueno, pues para que sea una buena práctica tiene que tener esto, esto y aquello. Entonces, pienso que esa cuestión, o sea, lo que es una buena práctica entra porque haya una buena planificación. Podamos decir que puede ser así. Porque haya una asunción de roles dentro también del centro educativo y esa asunción de roles, pues también pase por conocer muy bien cuáles son las competencias del profesional de la orientación y cuáles son las competencias del profesorado e incluso de las propias estructuras dentro del centro. Ojo, que no es que aquí tengamos que hacer ahora una revisión de toda la normativa, que hace el claustro, que hace el jefe de estudios, que hace tal, no, sino que si se establece esos ejes vertebradores para que haya un buen funcionamiento dentro del centro, un plan de acción tutorial o de orientación profesional y académica va a funcionar, pienso que mejor que si se deja como exclusivo del profesional de la orientación, porque necesita además la hora en las que, bueno, pues una tutoría se realiza o la hora en que hay que distribuir a lo largo de todo el año actuaciones muy concretas por grupo o de manera individualizada, pues fijaos, si vamos a eso y con la cantidad de alumnado que tenemos en los centros, pues es más desbordante todavía. Entonces, claro, tener una buena temporalización, también esa planificación, yo creo que da paso a que haya esas buenas prácticas, la implementación de programas, o sea, no solamente el plan de acción tutorial. Hay muchos centros que funcionan incluso, bueno, vosotros también yo os puedo hablar un poco de los que conozco, ¿no? Pues eso, porque van funcionando, a veces incluso trasladamos a los propios profesionales de la orientación acciones formativas, porque incluso a veces ellos nos las demandan y a veces esas buenas prácticas es precisamente esa demanda de formación ante situaciones, pues aquí estamos hablando de orientación profesional, bueno, pues facilitarnos recursos nuevos. Ahora mismo con todo el tema de las competencias digitales, de la digitalización, ¿hasta qué punto la orientación profesional va a estar inmersa o al contrario? Yo es que le temo al decirlo al contrario, prefiero que sea cómo se va toda esta digitalización a incorporar de una manera constructiva y favorable dentro de las dinámicas de orientación profesional. Y ojo, no porque eso vaya a ser una buena práctica, es que una buena práctica puede ser muy buena sin recursos tecnológicos. Y disculparme quienes me estéis escuchando y en el mundo que estamos ahora mismo digitalizado, que igual decís, bueno, ¿y cómo va a ser eso posible? Si estamos hablando de buenas prácticas, muchas veces no precisan esa digitalización, aunque sea muy necesaria y máxime ahora. Ojo, ya después cuando hablemos en el punto 3 y 4 del ámbito laboral, voy a entrar de lleno en esa necesidad. Pero como estamos aquí identificando esas buenas prácticas, pues dentro de esa planificación, la organización, la identificación de competencias de cada uno de los profesionales y esa colaboración, ese formar equipo para llevar a cabo esa práctica, yo pienso que es clave y por las experiencias que conozco que van funcionando bien y en las que funcionan un poquito menos bien, pues ese interés por la mejora también es una buena práctica o el incorporar
innovaciones o formas diferentes de hacer las cosas, también está dentro de lo que puede interpretarse como una buena práctica, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí es por donde creo que pueden ir articulándose toda esta Muy bien, identificación, ¿no? de buenas muy, prácticas. muy bien, Teresa, muchas gracias. Maite, ¿tú qué opinas? Pues yo, mira, para no llevar la contraria, estoy de acuerdo contigo, Teresa, así en casi todas las intervenciones. Estoy muy de acuerdo, necesitamos un proyecto. O sea, y cuando digo necesitamos un proyecto, a veces nos llevamos las manos a la cabeza de, por favor, más burocracia y más proyectos. No, no, porque estamos en un centro educativo como que ya estamos como muy cargados de ello, pero realmente sin proyecto de orientación solo tenemos actividades descontextualizadas. Un proyecto de orientación, y ahora lo voy a poner con un ejemplo profesional propio. Un proyecto de orientación fue lo que creamos hace unos 5 o 6 años más o menos en el centro en el que estaba, y creamos un proyecto que además partía de una metáfora muy marinera, que bueno, en Lérida muy marineros no somos, pero bueno, pues en ese momento nos apeteció ver un poco de mar, ¿no? Entonces, desde esta metáfora marinera lo que creamos es un proyecto en 7 fases, con un acrónimo, cada fase tenía unas actividades, tenía sus roles asignados, con lo cual esto nos permitió implicar a toda la comunidad educativa, familias incluidas. Tenía un nombre, tenía una historia que contar, tenía un cronograma muy claro, una planificación muy clara, y cuando lo vendimos, porque así a veces es como lo hacemos los orientadores, ¿no? Tener que vender un poco nuestro trabajo, y cuando lo vendimos nos dijeron, es una maravilla. Pues ¿sabéis en qué consistía este proyecto? En simplemente la compilación con orden de las actividades que nosotros ya llevábamos haciendo en el centro. Entonces, el solo hecho de hacer el proyecto nos permitió no solo dignificar ese proyecto y conseguir la implicación de la comunidad educativa, sino que nos permitió la mejora a lo largo de los años posteriores. ¿Por qué? Porque ya partíamos de una base. Sin proyecto es eso, buenas prácticas, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de las buenas prácticas. Sí, hay buenas prácticas, pero sin proyecto no son nada. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy claro. También yo creo que aquí entra de nuevo lo que hemos dicho al principio en el diagnóstico de la orientación en los centros educativos. El trabajo en red es clave. Y es clave porque estamos haciendo cosas muy bien hechas y muy bonitas, no digo yo, digo en general, ¿no? Muy bien hechas y muy bonitas, y no las conocen. Y no las conocen. Y a veces estamos haciendo el doble de trabajo. A veces estamos haciendo unas presentaciones preciosísimas sobre la orientación educativa y estamos cada uno implicando muchísimas horas de nuestra jornada, cuando realmente si trabajáramos en red y trabajáramos en equipo, nos podríamos repartir ese trabajo. Y además también nos enriqueceríamos porque veríamos visiones de centros educativos distintos con a veces necesidades y realidades distintas. Entonces yo creo que es eso, que hablar de buenas prácticas, sí que por supuesto hay 1000 ejemplos de buenas prácticas en orientación, pero ellas no son nada, ni quedan estructuradas, ni quedan dignificadas, ni tienen ese cuerpo si no tenemos un proyecto de orientación educativa. Muy bien, muchas gracias, Maite. Está claro que es muy importante que haya una planificación y una organización previa donde se parta de un análisis de las necesidades de cada centro, porque cada centro pues, tiene sus necesidades, ¿no? Y esto que habéis comentado me parece fundamental que se haga pues, durante, sobre todo al inicio de curso, durante todo el curso, pero que haya una planificación con su temporalización, con su coordinación, para que se haga de forma sistemática y seria, ¿no? Y también, como decíais antes, contando con la colaboración del resto bueno, pues del profesorado, del equipo directivo, del claustro, que sea una cosa pues firme y seria, ¿no? En este sentido, yo os quería preguntar en relación al papel que podrían desempeñar el equipo docente y los tutores, porque a veces, como también habéis dicho antes, que nos recae muchas veces el peso de toda la orientación a los orientadores, ¿cómo podríamos implicar o hacer que, bueno, pues eso, que se implicaran más con la orientación profesional, tanto profesorado, tutores, equipo directivo, etcétera? Maite, si te parece, empezamos por ti. Sí, perfecto. Pues yo creo que hay varias estrategias, pero sobre todo la primera es que nosotros a la hora de tener un proyecto de orientación podemos crear, por ejemplo, comisiones de trabajo. Y no digo crear comisiones por crear, sino comisiones de trabajo. Y en estas comisiones de trabajo para los proyectos podemos tener distintos perfiles profesionales docentes. Esa sería la primera estrategia. Cuando hay un proyecto de orientación, todos pueden estar implicados en ello.
La segunda cosa que realmente necesitamos en los centros educativos es formación a nivel de orientación profesional. ¿Qué es lo que ocurre muchísimas veces? Que damos muchísima importancia a la formación didáctica, por supuestísimo, en el resto de áreas, pero no nos damos ninguna importancia a nosotros y los orientadores sabemos cosas, vaya si las sabemos. Y son cosas además que nos cambian desafortunadamente cada año, entonces tenemos que aprenderlas. ¿Qué pasa? Que toda esta formación muchas veces no la compartimos o no la tenemos prevista a nivel de centro educativo. Si los docentes estuvieran más implicados también en este tipo de formación, en los cambios, en qué pasa en el sistema educativo, qué opciones hay, cómo se ha abierto este abanico, yo creo que también participarían de un modo más intenso, teniendo proyecto. Y luego está la otra, que muchas veces cuando nosotros decimos de acercarnos a la realidad laboral, no contamos muchas veces con las familias cuando son ya mayores, pero tampoco contamos con los profesores. Por ejemplo, dentro de un proyecto de orientación que conocí, cogían a los mismos docentes para explicar por qué estudiaron lo que estudiaron. Había docentes que venían de ciclos, había docentes que venían de carrera, habían docentes que se dedicaban a otro trabajo, docentes que venían de otro trabajo, docentes que estaban a punto de dejarlo para irse a otro y compartían esa experiencia con el alumnado. Es que muchas veces nos lo quedamos todos nosotros un poco, ¿no? De los orientadores, pero no encontramos esas estrategias para poder implicarles y que esto también les ilusione, porque al final es eso, ¿no? Que les ilusione también. No sé qué opinas, Teresa, de esto y si se te ocurren más estrategias para hacerlo. Pues mira, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y bueno, pues quizá un poco por unirlo al hilo de lo que comenta, yo creo que como estrategia también funciona el hecho de que el proyecto, te he hablado de proyecto y hablamos en todos los centros de un proyecto, el proyecto se sienta propio, es decir, las personas que participan sientan que son protagonistas del proyecto, es decir, que no, muchas veces incluso al profesionales de la orientación, cuando se acercan al profesorado para solicitar la colaboración, dicen, claro, es tu proyecto, es el proyecto del orientador, pero no es el mío como profesor o profesora. Entonces, en cuanto se sienten protagonistas, ya se pone más en valor, o sea, se pone en valor y, bueno, ya no digo solamente del profesorado, sino incluso también de esa conexión, de ese puente, en el siguiente punto lo vamos a apuntar, de ese puente de conexión con entidades externas al centro. Es decir, para que haya un plan, también si estamos hablando de apertura a necesidades laborales, sociales, culturales, externas, y de adecuación de la orientación profesional que le estamos dando a nuestro alumnado con lo que se van a encontrar fuera bueno, y enseñarlo a madurar en esa toma de decisiones, ese proyecto tiene que estar, pienso, también muy en conexión con empresas, con entidades, con fundaciones, con asociaciones, es decir, con todo el tejido laboral bueno, y social que hay fuera. Digo porque es orientación profesional y tenemos que abrirle esa ventana a que se articulen bien todas esas bisagras para que, bueno, pues que el alumnado e incluso la familia vean que también está ese interés. Quizás diciéndolo así, pues más trabajo, más exigencias, pero bueno, pues estamos intentando aportar sugerencias para, bueno, pues un poco responder a la cuestión que nos has planteado y creo que pueden ir por ahí. También en ese sentir, ese protagonismo, cuando los proyectos se describen, antes comentaba, el visibilizarlo, el contarlo. Es decir, lo que supone que los profesionales, profesorado, orientadores, orientadoras, narren y cuenten lo que hacen. Nosotros hay algo que detectamos mucho y fijaros, hacemos encuentros en COPOE, se hacen iniciativas por parte de todas las asociaciones, pero creo que esos encuentros, además de que haya participación de personas que pueden aportar, pues bueno, pues como pues, no sé, especialistas y demás, es visibilizar, o sea, que las prácticas que se hacen, que los proyectos que se realizan en los centros se conviertan en esos encuentros en un espacio de comunicación, de iniciativas y de actividades que visibilicen lo que se está haciendo. Yo creo que eso contribuye también a que haya ese grado, a que se favorezca ese grado de compromiso y de conocimiento.
Has comentado también los equipos, trabajar en los equipos y la formación. Fijaros cuando desde los centros de profesorado se plantean los planes de formación y de formación en centros, porque por lo menos aquí en Andalucía ya hace tiempo que bueno, se siguen haciendo cursos y cursos de formación, ¿no? No tanto a demanda, sino bueno, por organizar cursos. Pero cuando en los propios centros se realizan planes de formación, en los propios centros, surgen y emergen de las propias necesidades que están viendo en el alumnado. Entonces, claro, ahí es otra forma de que el profesional de la orientaciones y orientadoras, o sea, entren en colaboración y en participación también con el profesorado y con la comunidad educativa. Y luego también en que esa construcción o revisión de ese perfil que tiene, o sea, se vaya construyendo. Es decir, uniéndolo a esa narrativa, a esa quizá visión más etnográfica de mi trayectoria dentro del centro. Me ha encantado cuando has dicho, Maite, bueno, pues el profesor que está, o sea, el orientador que lleva tiempo, el que acaba de incorporarse, el que lleva evaluando su práctica, porque esa es otra cuestión también interesante, la propia autoevaluación que el profesional hace de lo que está haciendo. Es decir, bueno, pues hasta qué punto lo que estoy haciendo está llegando, o sea, está consiguiendo mis pretensiones, mis expectativas, las expectativas del alumnado, está respondiendo a ellas. En fin, esa parte de evaluación de los procesos también es muy interesante y necesaria hacerla. O sea, yo creo que esas 4 o 5 cuestiones que he comentado, pues también favorecen esa propuesta de colaboración, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Teresa y Maite. Como habéis comentado el tema de la conexión del alumnado con el mundo laboral, ¿vale? Habéis dicho bastantes matices en relación a este tema. Si os parece, vamos a abordar este tercer bloque sobre conocimiento del mundo laboral y os lanzo 2 cuestiones al mismo tiempo. Por un lado, ¿qué tendencias del mercado laboral vamos a poder ver en los próximos años, ¿vale? Porque es un tema creo que es fundamental para poder ir orientando a nuestros alumnos y alumnas. Y por otro lado, ¿cómo podemos, que habéis comentado alguna cosa, cómo podemos acercar al alumnado a esa realidad del mercado laboral? Perfecto, pues sí, ahora que hemos tocado este tema, y además lo ha tocado muy bien, lo ha introducido muy bien Teresa, ha hablado ella antes de la digitalización y supongo que volverá a hablar ahora porque ha dicho cosas muy interesantes de las que supongo que luego profundizará un poco más. A mí sí que me gustaría empezar este bloque diciendo que, bueno, tenemos que aceptar que trabajamos con lo que sabemos ahora. Es decir, sí que es cierto que usamos mucho esta frase de es que estamos preparando a los alumnos para profesiones que no existen. Y eso, si bien es una frase cierta, sí que es verdad que muchas veces olvidamos profesiones más de carácter manual, que precisamente son las profesiones que con la inteligencia artificial aún perdurarán, muchas de ellas, ¿no? Entonces, realmente en un mundo tan cambiante como el que tenemos y con tanta incertidumbre, realmente creo que tenemos que basar también todo el tema de la orientación en el tratamiento que hacemos del éxito, en el tratamiento que hacemos de lo que significa error, de lo que significa fracaso y sobre todo en la toma de decisiones y en esas estrategias que debemos inculcar, porque debemos hacerlo por nuestra profesión, al alumno de cara a tratar posibles errores en el futuro. Es decir, yo he estudiado algo, lo he estudiado con muchísima ilusión, era algo que tenía muchísimo futuro. Claro, yo soy de la promoción en la cual se nos dijo mucho que estudiáramos arquitectura. No fue mi caso, ¿no? Pero dijeron mucho que estudiáramos arquitectura. Y luego hubo una burbuja inmobiliaria que en principio no estaba prevista y muchos de los que estudiaron arquitectura están trabajando de arquitectos ahora, pero en ese momento no pudieron. Entonces son cosas que a veces no podemos prever, pero sí que podemos darles estrategias y soluciones para que puedan afrontar problemáticas que les puedan surgir si realmente el éxito no es el que ellos han esperado o si realmente ese error puede conducirles por otros caminos. ¿Vale? Entonces creo que debemos de, dentro de estas actividades y actuaciones dedicadas al proyecto de orientación, pero que tienen que ser desde infantil, primaria y secundaria, creo que es muy importante en un mundo cambiante como el que tenemos ahora,
diseñar actuaciones y actividades que vayan muy centradas en todo el tema de la toma de decisiones. Es decir, hay vida más allá de los test y los cuestionarios, que son muy útiles, que nos ayudan a reflexionar, pero vamos a hacer estrategias un poco más productivas, de tipo, por ejemplo, se me ocurre Ikigai, dilemas morales, toma de decisiones, dinámica de los sombreros. Bueno, todas estas cosas en general que los orientadores que están en centros conocen muy bien y que creo que van a servir mucho para tomen la decisión que tomen, puedan tener estrategias para afrontarla en el futuro. Y luego, sobre la realidad del mercado laboral, sí que le dejo la palabra a Teresa porque creo que nos va a decir cosas muy interesantes, no solo sobre la digitalización. A ver, pues vale, gracias Maite. Bueno, ya no es solo por la digitalización, porque fijaros, quizá ahora, y voy a intentar unir varias cuestiones. Cuanto antes decía, bueno, voy a introducir lo del tema de la digitalización, en la formación que ahora mismo hay que tener en competencias digitales, la introducía con una cierta, disculparme, cautela y reticencia, porque bueno. Yo, además, ahora mismo con este boom que tenemos de la IA, la inteligencia artificial, por todos sitios, inteligencia artificial y educación, inteligencia artificial y orientación, pues me da cierto reparo, porque precisamente, además, hace poquito hablándolo también con otros compañeros y compañeras, estábamos analizando hasta qué punto o sea, el desarrollo de competencias digitales, aquí tenemos que abordar dos cuestiones. Una, es que la formación, la orientación que le damos a nuestro alumnado esté acorde con las demandas sociales y laborales. Eso lo tenemos claro. Esas demandas sociales y laborales, porque el mercado laboral está incorporando pues todas estas cuestiones porque se están imponiendo, ojo, que no es quizá porque sea una necesidad que nosotros no hemos generado o que la persona se ha generado, sino porque ha venido generada desde fuera y o sea, está emergiendo esa necesidad quizá por una cierta imposición de toda esta velocidad que nos está trayendo la digitalización. El profesorado, todos los profesionales de la educación, en 2 años tienen que tener su certificado de competencias digitales, la empresa, en el ámbito sanitario, en fin, se está extendiendo porque va a más velocidades que las que nosotros personalmente o profesionalmente podemos ir viendo bueno, pues que el ritmo que nosotros podemos llevar es el ritmo que se está llevando en el mercado laboral externo, ¿no? Entonces, claro, esa orientación profesional que nosotros vamos dando, la vamos haciendo intentando, y eso es desde la parte más básica de la orientación, que es con la que todos los orientadores empezamos siempre a hacer orientación al alumnado, con el autoconocimiento. Es decir, saber, o sea, que la persona primero se conozca a sí misma, conozcas cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias y que en función de eso vaya definiendo, y disculparme porque quizá esto lo estoy repitiendo mucho, pero soy igual de, de pesada también con mi alumnado, vaya el alumnado de cualquier nivel educativo construyendo su propio perfil profesional, sabiendo, intentando, porque es muy difícil que lo que el alumnado a lo mejor decida cuando está en bachillerato o está en secundaria para continuar su formación, sea a lo mejor en lo que luego va a encontrar su espacio laboral. ¿Cómo diría yo? La conexión con el mercado laboral está ahora también mucho en cómo en ese proceso de transición de secundaria a bachillerato o de bachillerato o de secundaria a formación profesional. Yo ahora, la verdad es que por la formación profesional, y Luis también lo puede comentar, yo apuesto mucho y he venido apostando siempre mucho por la formación profesional y por el cómo desde secundaria y desde bachillerato velamos porque esa orientación que damos al alumnado realmente pueda orientarlo para que se equivoque. O sea, es muy difícil, esto que estoy diciendo es muy difícil y esto nos equivocamos nosotros, somos los primeros orientadores en esas valoraciones. Pero como hemos dicho que precisamente la orientación profesional muchas veces por ir más centrada la orientación en los centros a otro ámbito, esta a veces la reducimos y la dejamos, pues bueno, pues en el test de intereses personales y profesionales, hacemos un test, hacemos una entrevista, traemos a algunos profesionales y ya con eso, pues incluso
bueno, pues se va orientando al alumnado y a veces, pues erróneamente, bueno, porque luego no es lo que el alumnado, bueno, pues quiere, ¿no? Porque ahí tiene que entrar el que el alumnado lo quiera, el que el alumnado se decida y que haya ese contraste con ese mercado laboral. El mercado laboral ahora mismo está demandando, y además cuando se le hace a las empresas, a las entidades sociales, quizás entre empresas e entidades sociales también hay ahí sus diferencias, ¿no? Pero bueno, sobre todo están valorando mucho pues esa adaptabilidad, o sea, que la persona tenga esa madurez para saber adaptarse a las situaciones complejas que se encuentren en el ámbito laboral que sea, potenciar, y eso por ciclos, por muchos ciclos que tú también los conocerás muy bien, Luis, y posiblemente por gran parte del auditorio, lo has dicho tú también antes, Maite, de las profesiones manuales, o sea, las profesiones artesanas. Hay ahora mucha demanda en profesiones de este tipo en las que hay poca oferta, o sea, hay oferta, pero no hay personas que puedan incorporarse. Y claro, hay una brecha entre lo que son esas profesiones más tecnologizadas y otras profesiones más de ámbito más manual, más artesanal, bueno, pues que están encontrando, piden o mucha cualificación para esas profesiones más tecnologizadas, vamos a decirlo así, y también cualificación y formación, lógicamente, adecuada para estas más manuales, pero hay menos presencia de profesionales, ¿no? Entonces, esa revalorización que se está dando a las familias profesionales en la FP, yo pienso que también ese acercamiento al mercado laboral eh, ha pasado, o sea, pasa mucho por el cómo el sistema educativo también esté organizado y también esté propuesto, y también por el valor que se esté dando. Y disculpadme que vuelva a insistir otra vez, por la formación profesional. Una alternativa que el alumnado tiene que saber muy clara en secundaria y bachillerato en ese proceso de transición es las posibilidades, porque lo piden así, o sea, las posibilidades laborales que puede tener un alumno o alumna cuando entra en una FP y las posibilidades laborales que tiene un alumno o alumna cuando entra en un estudio universitario. Entonces, claro, todo eso hay que informarlo, hay que aportarle esa orientación al alumnado cuando está decidiendo, porque es su futuro, y bueno, y luego puede hacer una FP y volver y incorporarse después a la universidad. Y a la inversa también ahora está pasando, alumnado universitario que se está incorporando a ciclos con la nueva normativa de la FP, en los ciclos, en los grados D y E, pues ya están esas posibilidades y se están articulando, pienso, pues atendiendo a esas posibles demandas laborales, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, lo que has comentado también, Maite, de esas profesiones bueno, que todavía no están inventadas, pero van a ir surgiendo, hay que trabajar mucho, o sea, ver mucho por los ritmos, ¿no? O sea, ritmos, porque si estamos trabajando, o sea, o pensando en orientar al alumnado profesionalmente a profesiones manuales, vamos a decir, bueno, pues las típicas en talleres, en automoción, en fin, en carpintería, en restauración, en construcción, en fin, porque incluso lo estamos viendo que a veces hay, bueno, pues, no sé cómo que me venía un término que no era, pero bueno, pidiendo ese trabajador para ese puesto en concreto, y cuesta muchísimo encontrarlo. Y claro, ese cuesta muchísimo encontrarlo, nos devuelve a nosotros el rol de, oye, y bueno, ¿y qué se está haciendo? ¿Por qué no le estamos generando interés a este alumno o alumna por esta profesión? Porque se está viendo que, o sea, se les pueden estar generando, y aquí quizá a lo mejor es una preguntilla que os lanzo, ¿no? Se les está generando al alumnado unas expectativas de que tienen que estar en determinadas profesiones por determinados motivos, y dejando otras que les pueden dar una estabilidad laboral, que les pueden dar una rentabilidad, una aportación económica incluso similar, pero claro, están en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que ahí es un reto para esta conexión con el mercado laboral, el que también haya ese acercamiento al que decía antes, ¿no? Yo siempre he hablado de la triangulación, o sea, la administración, la empresa, organizaciones, instituciones y el sector educativo. Tiene que haber una triangulación para que la orientación profesional realmente
apuntes, a retos y a objetivos que vayan pues preparando a los futuros profesionales. Vamos, lo decimos en la universidad, aquí con nuestro alumnado, pero desde abajo, o sea, desde los niveles anteriores, van a ir siendo futuros profesionales en formación. Entonces, si eso lo tenemos así en cabeza cuando hacemos la orientación profesional, el alumnado en cualquier nivel educativo o sea, o al menos lo entendemos, no sé qué pensáis vosotros, como futuros profesionales en formación. Se están formando y se están orientando desde los primeros niveles escolares hasta que llegan a la universidad y salen como ingresados, que hay que seguir con la formación y la orientación continua, ¿no? En fin, disculparme porque quizá he lanzado algunas preguntillas, Luis, Nada, que oye, igual tenía en la muy recámara por ahí, interesantes pero las reflexiones que habéis planteado sobre este bloque. Lo único, si os parece, vamos a pasar al último, al cuarto bloque, sobre orientación profesional con perspectiva de género, porque me gustaría que se comentara algo sobre este tema. Y yo os planteo la siguiente cuestión. ¿Qué actuaciones e iniciativas podemos llevar a cabo desde los centros educativos para acercar a los alumnos y alumnas a profesiones típicamente masculinas o femeninas? Os planteo esta pregunta porque yo creo que sigue habiendo todavía con el tema de las profesiones, muchos estereotipos y prejuicios. Y bueno, pues me parece que es un tema que, bueno, que ya está respaldado por la normativa además, y creo que es un tema muy importante tratar. ¿Qué actuaciones podemos llevar a cabo en los centros educativos? Empezamos, Maite, si te parece, por ti. Sí, perfecto, perfecto. Pues realmente podemos hacer muchísimas cosas. De hecho, se están haciendo muchísimas más cosas antes, o sea, ahora que antes, eso realmente se ha notado, pero muy acotadas en determinadas profesiones, que aquí creo que igual nos estamos equivocando, deberíamos ampliar un poco más. Yo también lo que he dicho al principio, si realmente vemos estereotipos a la hora de elegir profesión en cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de ciclos formativos, realmente hemos llegado tarde. Eso lo tenemos que aceptar. Hemos llegado tarde porque realmente esto no se ha trabajado antes o se ve que han faltado algunas cosas. Evidentemente, los centros educativos es el entorno educativo, son centros educativos, no es la sociedad, no pueden cambiarlo todo, pueden cambiar algunas cosas, pero realmente van un poco remando con la sociedad, ¿no? Y entonces ahora mismo pues nos estamos encontrando incluso más estereotipos o estereotipos nuevos a medida que salen nuevas profesiones que antes. ¿Qué es lo que se necesitan? Se necesitan referentes. Claro, una mujer no va a querer ser científica si no tiene referentes científicas. Necesitamos un espejo en el que mirarnos. Del mismo modo que digo una cosa, digo la otra. Claro que necesitamos mujeres científicas y se están haciendo proyectos e iniciativas buenísimas en este aspecto, mujeres científicas, mujeres matemáticas, pero realmente a veces estamos olvidando mujeres aprendices de trabajos manuales, también conectándolo con lo que decía antes Teresa, mujeres en entornos de riesgo, porque cada vez las mujeres pueden estar más en entornos de riesgo, incluso algo como lo del gimnasio, el entrenamiento, las pesas y todo esto, que era un sector muy masculino. Vemos alumnas ahora mismo que realmente levantan más peso que la mayoría de los chicos de clase. Entonces estas cosas están cambiando y creo que nosotros también debemos cambiar el discurso. Y del mismo modo que cambiamos ese discurso, más allá de mujeres científicas y mujeres matemáticas, no nos olvidemos tampoco, por favor, de profesionalizar y dignificar lo que serían las profesiones comunitarias y las profesiones relacionadas con la cultura del cuidado. Porque si no dignificamos esas profesiones, los chicos tampoco van a querer hacerlas. Del mismo modo que las profesiones creativas también a veces las alejamos muchísimo de los chicos. Entonces no tenemos que olvidar una parte y la otra, porque muchas veces, por una cuestión clara, histórica, sí ha hecho mucho lo de, por favor, no vamos a desanimar a esas chiquillas para que hagan ingeniería, para que hagan matemáticas, pero no olvidemos tampoco que realmente los estereotipos también están en el otro lado y que estamos alejando a los chicos, al sector masculino, de profesiones que tienen futuro y que que ellos mismos se podrían plantear de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que se les da bien, etcétera. Entonces, tenemos que tenerlo todo presente tanto en el proyecto de orientación como he dicho antes, en todo el acompañamiento de la orientación docente, etcétera, que hacemos en los centros educativos desde infantil hasta etapas posobligatorias. Muy bien, Maite, muchas gracias. Teresa, ¿tú qué opinas sobre este aspecto?
A ver, pues sigo también compartiendo con Maite lo que acabas de comentar. La perspectiva de género tiene que ser transversal a todo lo que hagamos. Perspectiva de género, ojo, aquí no estoy hablando de corrientes feministas ni de corrientes más masculinizadas y tal, sino desde la perspectiva de género. El hecho de que el alumnado conozca las distintas profesiones, hay muchas actividades, o sea, perdón, proyectos, iniciativas muy interesantes, como has comentado, Maite. El hecho del acercamiento y de los centros, además hay incluso por parte de instituciones, de instituciones relacionadas con la perspectiva de género. No voy a mencionar aquí alguna y otra porque así, si se me escapa alguna, no se moleste la que no digo, pero que colaboran también con centros en ese acercamiento a la disciplina STEAM, por ejemplo, y a conocer todo el bagaje de estas disciplinas, de ingeniería, de matemáticas, técnicas, culturales, etcétera, para que las conozca todo el alumnado, indistintamente bueno, pues del predominio que pueda haber uno y otro. Sí es cierto que los estereotipos hacen daño, los estereotipos siguen haciendo mella y siguen haciendo mella. Se está intentando que por eso, de ahí que en los centros, pues incluso, bueno, ya no solamente por iniciativa desde la perspectiva laboral, sino desde esa conceptualización de que bueno, pues de que las chicas y los chicos pues puedan acceder a un trabajo en las mismas condiciones. Claro, es algo que también hay que tocarlo desde las políticas laborales y desde las políticas educativas. Pero en las políticas educativas, ciertamente, sí se está apostando y de hecho hay líneas y hay proyectos enfocados específicamente en promover la perspectiva de género en las iniciativas y en las actividades que se realizan en los centros. Todos los análisis de discursos, de actividades, de iniciativas, de capacitación de alumnado, de chicos y chicas, de alumnos y alumnas, de capacitación hacia diversos trabajos que han venido con una tradición más masculinizada, pero en los que precisamente las alumnas pues, pueden ver que también tienen esas potencialidades y que tienen esas posibilidades de incorporarse a esos sectores. El acercamiento, y ahí disculparme un poquito también, desde el ámbito universitario que hacemos a los centros, ofreciéndole esa información de carreras que pueden realizarse en estas áreas más tecnológicas, o sea, las típicas disciplinas de STEAM, pues también se está viendo ese análisis de esa perspectiva de género necesaria, pero por ver esa posibilidad de equiparación de oportunidades para acceso al empleo. Ha apuntado ciertamente, Maite, en dos sectores, la política de los cuidados, o sea, sectores que es precisamente por ese giro que hay que dar a los estereotipos. Sectores que están más feminizados, incluso el propio nuestro de educativos, ¿no? Dentro del educativo, pues también siempre ha estado más feminizado. Afortunadamente, bueno, pues ya lógicamente va cambiando, pero si nos vamos al histórico del porqué, pues todo lo educativo se intervendía también dentro del ámbito del cuidado. Entonces, esa parte también, y afortunadamente vemos que en ciencias de la salud, en temas de terapias ocupacionales, en temas de distintos sectores relacionados también, pues está habiendo más incorporación de chicos, o sea, más equiparación de chicos y chicas en los alumnos, ¿no? Entonces, claro, eso tiene mucho que ver también con la parte de orientación vocacional que hacemos en los centros. Entonces, esa parte de la vocación, de me gusta esta profesión o me gusta aquella, ese análisis que trasladamos a los centros, perdón, al alumnado, para que conozcan el porqué, o sea, los motivos por qué les gusta esa profesión y no la otra, ahí sí que podemos entrar y de hecho ahí, quiero decir, se entra de esa forma con el alumnado a que en ese análisis pues, se analicen desde una perspectiva lo más objetiva posible. Y ojo, que aquí estamos diciendo muchas cosas que habría que discutirlas mucho y que habría que comentarlas mucho porque podemos estarlas trasladando de esta forma, pero todo tiene mucho que debatir y mucho que discutir, ¿no? No porque aquí lo estemos trasladando de esa manera es porque sea muy fácil o que sea así como haya que hacerse.
esta parte de trabajar la perspectiva de género es muy compleja, supone también trabajar muchos idearios que muchas veces también por parte de los profesionales de la educación hay que trabajárselos primero uno para poder trasladarlos después al alumnado. En fin, toda esta parte también ¿cómo diría?, de conceptualización también en la sociedad, afortunadamente está contribuyendo favorablemente a todo este análisis de la perspectiva de género en la educación, pero bueno, el apoyo que también desde la consejería y desde distintos sectores, ya os digo, tanto instituciones como fundaciones, porque lo tienen implícito en sus propios principios de actuación. Entonces yo creo que eso también es importante cuando en los centros se hacen actividades también invitando a profesionales externos, a fundaciones o asociaciones externas que trabajan desde esa perspectiva de género, a que sea así. Y ojo, que ya yo también os insisto, soy también un poco insistente en esto, porque no lo hago desde extremos, sino desde transversalidad, ¿vale? Transversalidad desde lo que se entiende de manera general por perspectiva de género. No desde formas, desde conceptualizaciones extremas, sino de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de mejora de empleabilidad y de acceso a empleo, pues de igualdad de oportunidades, de conocimiento de cada persona en saber en qué profesión me gusta, el por qué me gusta, en hacer ese análisis con la persona y con sus propias capacidades y competencias para saber, pues yo como chica o yo como chico me incorporo a esta o me gustaría trabajar en un futuro en este sector, por qué me gusta este sector, qué tengo que hacer para acceder, qué requisitos me van a poner, los puedo asumir, no los puedo asumir, en fin, todo eso forma parte bueno, pues de lo que decíamos al principio, ya que estamos en el cuarto bloque, casi que nos vamos al primero, de ese plan de orientación y de acción tutorial que tenemos con el alumnado. Muy bien, Teresa y Maite. Bueno, muchas gracias porque habéis hecho reflexiones, habéis planteado ideas, ideas de buenas prácticas, planteamientos que me parecen bueno, pues son muy interesantes y aportan mucho, pueden aportar mucho. Sí que ya por límite de tiempo, si os parece, podemos pasar a las preguntas que hay alguna en el chat, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, voy a ver qué preguntas nos han dejado. Alba Tardío nos pregunta si podríais recomendar algún test de intereses profesionales, porque ella comenta que el Explora de T-Adiciones no le termina de convencer. Yo desconozco de qué comunidad es Alba. Nosotros como punto de partida usamos mucho, luego Teresa, si sabes algún recurso más, usamos mucho el test GR, el de gran recorrido, que es un test además del que parten muchos test que luego se realizan a nivel de las consejerías educativas de cada comunidad. Y es un test además que te permite trabajar bastante, es decir, hay vida más allá de los test y todo eso que hemos comentado, ¿no? Pero es un test que te permite trabajar bastante porque tiene bastantes ámbitos y el análisis que realiza está bien. Es muy distinto al de TEA. Entiendo que no te convence, a mí tampoco, ¿eh? Muy distinto. Además es gratuito y lo puedes usar en el aula. Evidentemente, empleándolo también con otros recursos, sobre todo con recursos más de análisis del test, ¿no? Que no se queden solo con los resultados. A mí ese, que ya digo que es el gratuito, el de toda la vida y todo, me ha ido siempre muy bien en los proyectos de orientación que he realizado. No sé si, Teresa, conoces alguno igual más específico. Que tenía cerrado el micro. Hay algunos otros test más, pero bueno, test no es que sea equiparable, la mayoría de los orientadores lo trabajamos y lo trabajáis en los centros, que es el de la rejilla de Kelly. Y luego también tenéis el test de Holland, que también, bueno, el GR que has comentado, Maite, es muy aplicable. La verdad es que es muy aplicable. Pero luego también se puede trabajar con el test de Holland o el IPPR, que también es un inventario, ¿no? de intereses profesionales y de preferencias profesionales. Son versiones, yo la verdad es que mm, no, o sea, os animo a que no solamente, o sea, el test sea
una de las posibles actividades que se hagan con el alumnado, pero no la única, lógicamente. Es una posible herramienta, ¿vale? Se hace como una primera opción, pero es muy variable. La respuesta a cualquier test es muy variable en según en qué momento lo hagas, en según también qué otras actividades estés realizando con el alumnado, porque la decisión, o sea, las respuestas muchas veces pueden variar en meses diferentes. Si se pasan en distintas fases de incluso del curso o de los distintos cursos, varían. Entonces, varían por muchos factores externos. Entonces, la actuación también es sobre esos factores externos que pueden, bueno, pues los grupos de iguales, la familia, algún impacto bueno, nosotros trabajamos muchas veces también con los chavales, lo que llamamos incidentes críticos dentro de unas narrativas. Los incidentes críticos son claves en lo que es una trayectoria, un itinerario de orientación para que haya un cambio, un giro radical en una decisión que se ha tomado. Y entonces el test vuelto a pasar en ese momento en el que ha habido algún incidente crítico, pues varía totalmente, ¿no? Pero bueno, son algunos que pueden valorarse, ¿no? Incluso incorporarle modificaciones adaptada al alumnado que tengáis, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Teresa y Maite. Luego plantea otra pregunta, Monse, que me parece muy interesante y señala, ¿conocéis alguna experiencia de algún docente que incorpore, integre, infusione la orientación profesional en su materia o asignatura? Pues yo, de hecho, el caso que conozco dentro del proyecto que he comentado antes, el proyecto que era así tipo marinero, sí que es cierto que hubo algunas experiencias que se incorporaron, sobre todo en las optativas de cuarto de la ESO, en el itinerario optativo, pero se incorporaron no a iniciativa del docente, sino porque los docentes mismos formaban parte del proyecto de orientación del centro. Entonces, en este caso no lo cuento, pero los casos que he conocido donde se ha tratado el tema de la orientación de una manera más clara ha sido en las asignaturas de emprendimiento, economía y emprendimiento, tanto en optativas de cuarto de la ESO como de tercero, sobre todo porque ahora su contenido, su currículum está mucho más centrado también en todo el tema de la formación y orientación laboral. También conozco un caso en una asignatura de sociales de tercero de la ESO, de ciencias sociales, que a mí me encantó, que no era exactamente formación y orientación laboral, pero era de toma de decisiones, en la cual había una actividad que se tenía que sobrevivir con un sueldo asignado, ¿no? Es decir, tú tenías que inventarte la profesión que tenías que participar en una entrevista de trabajo, evidentemente todo ficticio, ¿no? Y todo muy en formato de juego de rol. Pero esa actividad a mí me gustó mucho y además nos permitió trabajar en cuarto de la ESO con el tema de la toma de decisiones de una manera, vamos, pero mucho más profunda y mucho más efectiva. Sí, yo vamos, las que conozco van un poco en línea también como, o sea, que el profesor, o sea, si estás preguntando, Alba, porque el profesor incorpore en su asignatura actividades de orientación profesional, la incorpora cuando, bueno, pues por ejemplo, estamos trabajando con temas de hacer entrevistas, de diseñar un currículum, de hacer un itinerario o un perfil profesional, de hacer un acercamiento a alguna profesión y hacer como ese estudio comparativo entre lo que el alumnado tiene sus expectativas y esa profesión. Y sí, enganchando con lo que acabas de comentar, Maite, en todas las asignaturas que tienen vinculación y algunas no, o sea, os digo algunas no porque precisamente en los proyectos de innovación en los que están trabajándose las cuestiones de emprendimiento, como ha dicho Maite, eso ya es hacer orientación profesional. El diseño de propuestas, incluso de planes de negocio, de hacer un estudio de mercado, de hacer un plan de viabilidad, de trabajar ese proyecto, ya es hacer orientación profesional y hacer un acercamiento a una realidad laboral, ¿no? Entonces, ahí sí hay docentes que incorporan, porque de hecho forma parte de las propias actividades de la asignatura, el diseño de los proyectos basados en retos, como puede pasar, vamos, en formación profesional, pero lo trasladamos también a los demás niveles educativos, ¿no? Con lo cual ahí ya sí se está trabajando esa orientación profesional. Muy bien. Yo me gustaría plantearos una pregunta, Teresa y Maite, sobre qué herramientas o recursos de autoorientación
pueden ser más, bueno, que podáis recomendar para autoorientación del alumnado. No sé si sabéis de algún recurso, web, plataforma que puede ser interesante. Yo creo que ahora mismo, afortunadamente, afortunadamente, porque esto ha cambiado mucho en 10 años, solo en 10 años, hay muchísimos recursos a nivel de ministerio, por ejemplo, en el portal de orientación del ministerio. Hay incluso me parece que se llama la bitácora de recursos, luego están todos los recursos relacionados con emprendimiento, hay también recursos para trabajar el tema de la perspectiva de género, luego también hay enlaces a los recursos más específicos de cada comunidad autónoma y yo creo que allí tenemos muchísimas cosas y muchísimas cosas que nos permiten no solo usar este recurso, sino también porque son recursos abiertos y recursos compartidos, poder copiar de la mejor manera posible, lo digo, ¿no? Pero poder copiar y poderlo integrar a la realidad de cada centro. En cuanto a actividades que sean más relacionadas con que podamos integrarlas en el aula, a mí me gustan también actividades que también están en estos portales, actividades como el Ikigai. Antes han preguntado más por test de orientación que hemos recomendado el GR, el de Holland, pero también hay actividades más productivas, uso la de Ikigai, pero hay otras, ¿no? Pero actividades más en las cuales los alumnos, los orientados, las orientadas, ¿no? Tienen que producir, tienen que pensar más, ¿no? Que les obliga más a pararse, a pensar, a producir alguna cosa, no solo a contestar unas preguntas y luego leer un gráfico, ¿no? Que en realidad los test, es lo que he dicho yo antes, los test son un punto de partida buenísimo, pero actividades realmente que les hagan reflexionar y que les hagan producir, que les hagan hacer alguna cosa. Luego también creo que es muy interesante contar con los recursos que hay a nivel municipal. Cuando hablábamos antes del trabajo en red, realmente también hay muchos recursos a nivel municipal que a veces no conocemos y que a veces simplemente con una llamada de teléfono de podemos venir a visitarlos de este centro, este recurso y que nos expliquéis cómo lo hacéis, la gente os atiende, vamos, ilusionadísimos de la vida. Entonces yo creo que conocer muy bien el territorio y tener este conocimiento y usar estrategias más allá de los test, sino que sean más activas y no tan pasivas, creo que nos puede venir muy bien, además de toda la cantidad de recursos que existen ahora mismo. Muy bien, Maite, muchas gracias. Teresa. Sí, bueno, pues después de así un poco la panorámica que ha comentado Maite, la verdad es que sí, todas las instituciones hoy sí en las distintas consejerías, o sea, yo sí os sugiero, vamos, pero que eso posiblemente ya lo estáis haciendo, todas las consejerías pues disponen de todos sus portales con iniciativas, ¿no? Con iniciativas incluso identificadas con el tema de orientación profesional, ¿vale? Después, también si queréis ir más al ámbito de conocer los certificados de profesionalidad o las cualificaciones profesionales, también el Observacual, que es el Observatorio de Evaluación y Cualificación de Competencias Profesionales, es muy interesante, sobre todo para quienes estéis haciendo ya esa orientación, digo ya, fijaros, se me ha escapado el ya de orientación profesional en FP, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que ha sido, vamos, reconocer la orientación profesional en la formación profesional parecía que era algo que ya estaba implícito dentro de la formación profesional y afortunadamente, bueno, pues ya también hay un espacio para la orientación profesional también muy necesaria. Y precisamente la información que aparece en este observatorio os puede resultar muy interesante por todos los temas de certificación de cualificaciones profesionales, interesantes también. Después, programas que hay ya, que llevan ya mucho tiempo trabajándose en los centros, tanto en secundaria como en bachillerato, el Orientacual o el programa POES en secundaria, o sea, son algunos de programas también interesantes. Y después sigue insistiendo también en lo que ha comentado Maite en los centros, en las instituciones de desarrollo local. O sea, lo que son ayuntamientos y diputaciones están también promoviendo, al menos los que conozco y los que conozco un poquito más aquí en Andalucía, promoviendo también las áreas de educación y desde la área de educación haciendo ese acercamiento a algunos ayuntamientos e incluso han generado su propio servicio en este caso para formación profesional y orientación y la verdad es que están funcionando también muy bien, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero vaya, que cualquier cosilla, vamos, yo ahora mismo por no daros aquí una relación muy amplia también de proyectos y demás, pues contactáis por correo y os podemos aportar los que medianamente conozcamos y veamos que os puedan también
en fin, atender a vuestras preguntas y demás cosillas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues de momento no veo ninguna pregunta más. No sé si alguien, Rosa, o quiere hacer alguna pregunta. Si os parece, podemos dejarlo aquí, ¿vale? Que ya, bueno, pasa ya la hora, son las 7:20. Me gustaría agradeceros, tanto María Teresa, Maite, vuestra participación y las aportaciones que habéis ofrecido en la webinar, ¿vale? Sobre un tema tan complejo e importante como es la orientación profesional. Creo que se han hecho reflexiones, ideas y planteamientos muy interesantes. Por otro lado, espero también que los asistentes hayáis podido disfrutar y que os haya resultado enriquecedor, que yo creo que seguro que sí. ¿Vale? Entonces, sí que recordar a todos que esta sesión, pues ya lo he comentado antes, queda grabada y estará a vuestra disposición en YouTube y en la página web del COPO y de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para que podáis ver las partes que más os interesen. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Tere y Maite. Las aportaciones realmente han sido muy interesantes y además algunas de las cosas que habéis señalado llaman al siguiente seminario online que es sobre la personalización del aprendizaje, porque uno de los aspectos de este principio de la personalización del aprendizaje y de las estrategias comporta vincular lo que se aprende en la escuela, o sea, traspasar las paredes y los muros de la escuela y vincular la escuela con la comunidad. Y es una buena oportunidad también para ir construyendo y para ir trabajando la orientación profesional desde las diferentes etapas educativas, ¿no? Y por lo tanto, para ir dando o abordando la orientación profesional desde una perspectiva, como señalabas, proactiva y preventiva, Maite, y no tanto reactiva. Yo creo, o sea, de hecho, será una de las reflexiones que intentaremos también promover en cómo a través de la personalización del aprendizaje también se puede contribuir a la orientación profesional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece, lo damos por terminado, si no hay ninguna Sí, damos por pregunta más. terminado y podemos, sí, yo creo que no hay ninguna más. La gente ha agradecido la webinar, me ha Ujú. parecido muy interesante, así que, oye, muy bien, genial. Perfecto. Muchas gracias. Mm, Pues lo damos Gracias, por terminado. muy Gracias. bien. Chao, chao. Bueno, Adiós. muchísimas gracias a Gracias. vosotras, Rosa y Luis, y Maite, encantada de conoceros a todas Gracias. y a ti también, Luis, encantada y a vuestra disponibilidad, lo que queráis. Seguimos colaborando y participando. Muy bien, Gracias. muchas gracias, un Adiós. abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Ha estado muy bien participar con Ujú. vosotros. Sí, Muchísimas gracias por la oportunidad y Bien, todo. perfecto. Gracias. Cuidaos. muy bien. Cuidaros. Chao. Alrededor de eso lo has apagado, ¿no?